En esta ocasión voy a mostrar un método que es muy útil para nuestra estrategia de trading. Voy a mostrar ejemplos en diferentes marcos temporales, desde mensual hasta una hora. Y también diferentes instrumentos, desde materias primas, bonos, pares de Forex. Las estrategias que utilizamos son estrategias de análisis técnico, el cual son aplicables a cualquier instrumento. Aquí tenemos la gráfica más reciente. Vamos a utilizar ejemplos recientes para denotar que no son ejemplos especialmente seleccionados para esta presentación. Muchos traders me han comentado, como en muchos libros, artículos, con muy buenas intenciones para mostrar una estrategia, el uso de algún indicador, tienen gráficos seleccionados, a veces con cierto marco temporal, cierto instrumento que sucedió algunos años atrás, y denotan cómo hacer trading basado en esa estrategia o en ese instrumento, con ejemplos seleccionados, que si por un lado ilustran muy bien el punto, por otro lado son ejemplos perfectos, y los movimientos en los mercados rara vez son ejemplos ideales, y por lo tanto hemos preferido mostrar ejemplos recientes, aun cuando no sean perfectos, para que puedan servir para propósitos prácticos. Aquí tenemos la gráfica más reciente de la libra esterlina. Tenemos un fuerte movimiento alcista. De hecho, teníamos una posición la semana pasada, junto con la alerta que les mandamos a nuestros miembros de la membresía Oro. Uno de los problemas que existe y uno de los problemas más complejos para cualquier trader es cuándo tomar ganancias. Si se toma ganancias prematuras, después se regresan esas ganancias en algunas pérdidas. Por lo tanto, no es fácil encontrar un sistema que nos diga cuándo tomar ganancia, ya que las tendencias muchas veces suelen extenderse más de lo que esperábamos. Y lo podemos ver tanto en el caso del oro, que tuvo un desplome de los precios mucho mayor al que la mayoría esperaba, y por otro lado tenemos a los índices americanos, que han tenido un movimiento alcista mucho más extendido de lo que esperábamos que continuara, sin un considerable retroceso. Estos dos instrumentos han tenido movimientos muy fuertes, y la técnica que vamos a utilizar nos pudo haber sido muy útil si teníamos posiciones en dichos instrumentos para determinar un buen nivel para tomar por lo menos ganancias parciales. Y es el uso de un canal tanto para tomar la ganancia como para iniciar una posición. Aquí tenemos la gráfica más reciente de la libra esterlina. Quiero resaltar el hecho de que es exactamente la misma gráfica en el contrato par de Forex libra esterlina dólar americano. Como ya había mencionado en otra ocasión, existen traders llamados traders de arbitraje que están encargados de asegurarse que ambos instrumentos tengan sus movimientos similares, ya que estamos hablando en ambas ocasiones prácticamente del mismo instrumento, la libra esterlina. Por lo tanto, al utilizar el análisis en el contrato de futuros, nos puede ser muy útil ver los surgimientos de volumen en un exchange centralizado. Vamos a hablar de la regla con la estratégica con la que dibujamos nuestro canal. Existen diferentes metodologías. Nosotros no tratamos ni creemos que sea práctico dibujar un canal en el cual forcemos a la mayor parte del precio
a que caiga dentro del canal. Más bien, dibujar nuestro canal al inicio del movimiento de una forma estratégica para que nos sirva para que determinemos tanto el ángulo del movimiento como cuando el precio comienza a acercarse a una área de sobrecompra o sobreventa para ya sea iniciar o liquidar una posición. Y la regla consiste en lo siguiente. Vemos que el movimiento alcista comenzó en estos niveles. Veníamos con un movimiento prácticamente de rango. No es de extrañar que el movimiento alcista haya comenzado en estos niveles. Vemos un gran surgimiento del volumen por la ley de esfuerzo. Resultado, vemos que la parte baja de la vela nunca se penetró decisivamente, sin embargo sí se penetró decisivamente la parte alta de la vela. Y el precio comenzó en ascenso. Aquí tenemos claras señales de acumulación de parte de las instituciones. Solamente ellos tienen la capacidad de absorber esta cantidad de contratos en un solo día. Conforme el precio o conforme se fue dando una liquidación masiva, ellos fueron absorbiendo todo el suministro. Una vez que se había eliminado el suministro flotante, los precios comenzaron a la alza. Aquí tenemos el primer impulso importante y aquí vamos a dibujar nuestro canal. Tomando el punto más bajo, en este caso, y el punto del retroceso, y para nuestra línea de resistencia la dibujaremos sobre el punto más alto que se encuentre en medio de los dos puntos donde dibujamos nuestra línea de soporte. Y aquí tenemos el ángulo del movimiento, la aceleración. Y aquí tenemos el ángulo del movimiento, la aceleración que ha tenido hasta este momento el inicio del movimiento. Vamos a cambiar del color para que pueda verlo más claramente. Todo lo que vamos a hacer ahora es extenderlo hacia la derecha. Una vez más repitiendo, sin forzar el precio a entrar dentro del canal. Haciéndolo de esta forma, podremos saber si el ángulo se va acelerando, desacelerando, si el movimiento va cobrando fuerza, etc. Extendiéndolo automáticamente hacia la derecha, podemos ver claramente que cuando el precio ha llegado a la parte alta del canal, ha encontrado resistencia. Ha habido un retroceso en el precio. Nuevamente, cuando se acercó a la parte alta del canal, encontró resistencia y hubo un retroceso que casi llegó a nuestra línea de resistencia. Vemos que esta vela, la parte más baja, tiene un valor de 1.5098. Y ahí vamos a colocar la línea. Ahora sí, ya tenemos nuestro canal exactamente en la parte más baja de la vela. Aquí podemos ver el valor. Lo 1.058. Y podemos ver claramente cuando se ha acercado a ese nivel, nos ha denotado resistencia.
cuando nos acercamos con estos rangos bastante estrechos a nuestra línea de soporte y ya tenemos techos más altos, suelos más altos, una clara tendencia alcista, aquí podemos iniciar nuestra posición. Ahora bien, la regla para iniciar la posición que yo utilizo es ya sea un marco temporal más pequeño, una gráfica de 4 horas, y cuando el precio regresa y está cerca del canal con esta pequeña cantidad de volumen, ponemos la entrada 2 o 3 ticks por encima o pips por encima en el pips en los pares de Forex, ticks en los contratos de futuros, de la vela con el rango estrecho que estemos cerca del canal. Aquí podemos iniciar la posición, ya sea entrar con una orden de mercado o poner la posición por encima de esta vela, de tal forma de que si el precio continúa en descenso, recorremos nuestra entrada por encima de la vela estrecha con poco volumen, hasta que finalmente entramos en la posición. El stop lo tenemos por debajo del canal. Y nuestra toma de ganancia será cuando nos acerquemos a la línea alta del canal. Vemos aquí claramente, tenemos una gran cantidad de volumen, un surgimiento, se penetra el canal, existe una sobrecompra, claramente indicado tanto por el estocástico como por el RSI, y el precio tiene una corrección. Regresando a nuestra gráfica diaria, también podemos ver aquí lo mismo. Y en estos momentos, el día de ayer, se penetró la parte alta del canal, pero vemos que rápidamente se encontró suministro y la vela cerró por dentro del canal. El día de hoy nos encontramos justo sobre la línea de sobrecompra del canal. Así que con el uso del canal podemos tener un buen punto para entrar y participar en un movimiento alcista, y nos indica un buen nivel para tomar nuestra ganancia. Si a algunos les gusta el uso de las velas japonesas o patrones chartistas dentro de esta estrategia, se pueden utilizar como la táctica que nos indica cuándo entrar en la posición. En un marco temporal más pequeño, cuando nos acercamos a la parte baja del canal, si tenemos un patrón de vela envolvente, si tenemos un invertido de hombros y cabeza, o como en este caso, tenemos una divergencia, puesto que vemos que el MACD alcanzó prácticamente los mismos niveles si vemos el histograma, y sin embargo el precio alcanzó niveles más bajos, una clara divergencia positiva, lo podemos utilizar como punto de entrada. Pero todo dentro del contexto de tenemos ya una tendencia alcista definida, tenemos un punto cerca de un importante nivel de soporte en un marco temporal mayor, que es el canal en la gráfica diaria. Cuando nos acercamos a esos niveles, aquí por ejemplo tenemos una clara vela envolvente. No podríamos mostrar un mejor ejemplo de una vela envolvente. Aquí podemos entrar en nuestra posición y nuestro stop ya sea en la parte baja de la vela envolvente o por fuera del canal. Y una vez más, esta vela envolvente fue muy útil
dentro del contexto que estamos cerca del importante nivel de soporte y una clara tendencia alcista dentro de una estrategia definida y una evaluación déjenme ver las preguntas. Que si podría mostrar una entrada y una salida de una de nuestras operaciones tomadas últimamente, así como el stop que pusimos y criterio en el momento. Bien, les vamos a mostrar la última alerta debido a la petición que nos están haciendo. Vamos a mostrar y el criterio que utilizamos. Aquí tenemos la alerta, la última alerta que mandamos el día de ayer. Es la más reciente, porque nos está pidiendo Ricardo que mostremos una operación real. Fue esta la última alerta que mandamos el día de ayer. Fue en el contrato de CFD, el CFD de petróleo crudo. La entrada para la mitad de la posición en el 101.75, la otra mitad de la posición en el 101.3. Toma de ganancia para la primera posición 102.45 y para el resto, para la otra mitad de la posición, abierta. Y esta fue la gráfica que mandamos y vamos a explicarla. Por petición de Ricardo. Bien, es similar. Es similar. Utilizamos criterios similares para todas las entradas y voy a resaltar una vez la gran importancia de hacer trading en armonía con los marcos temporales superiores. Y este es un nivel que hemos venido monitoreando durante meses, durante algunos años. Aquí tenemos la gráfica mensual. Vamos a cambiar el color del canal para que ilustrarlo o que puedan verlo más claramente. El fin de semana realizamos un análisis de marco temporal múltiple de marcos más grandes, mensual, semanal y diario. Y vamos a resaltar la importancia en los ejemplos que vamos a dar, tanto en la estrategia que estamos hablando como en esta alerta, una operación real que realizamos el día de ayer. Todas las operaciones que mandamos a nuestros miembros de la membresía oro son las operaciones que realizamos nosotros en nuestras cuentas con dinero real. Aquí tenemos claramente, sin lugar a dudas, un movimiento en rango en el petróleo que sucedió durante años. Lo interesante de esta gráfica es que tenemos un triángulo que delimitaba el movimiento, que se iba contrayendo el movimiento del petróleo, y más tarde tuvimos un triángulo dentro de un triángulo. Aquí lo vamos a ver. Esa es la gráfica mensual y podemos ver cómo desde el 2011 el precio comenzó con un movimiento de rango a contraerse. El precio del petróleo había alcanzado $114 por barril. Sin embargo, debido a constantes quejas de una manipulación en los contratos de petróleo y un alza en los precios de la gasolina en Estados Unidos, el gobierno mandó a hacer una investigación, empezaron a ejercer bastante presión, se subieron los requerimientos de margin, y esto dio a que tuvimos este gran movimiento bajista de $114
a $95. Tras ese evento, el petróleo comenzó a moverse en un rango delimitado por este triángulo. Vemos que lo toca 1, 2, 3, 4 veces. Durante el 2012 y 2013 comienza a contraerse ese triángulo aún más y ahora está delimitado por este pequeño triángulo. Finalmente, el precio oscila en la parte alta y tenemos un rompimiento, pero noten que antes ya teníamos evidencia de una absorción de suministro y reacumulación de parte de las instituciones, y de ahí resalto nuevamente la gran importancia de analizar el volumen. Si no estamos analizando el volumen, solo estamos analizando la mitad de la información, que es precio y volumen, que es la única información que los mercados nos arrojan. Vemos aquí una enorme cantidad de volumen y un surgimiento y una vela con una punta bajista. Noten que la cantidad de volumen durante esta semana fue la mayor que podemos ver. En este nivel y en este nivel. Aquí hay una clara reabsorción, lo mismo que aquí. Aun cuando tenemos una vela en descenso, ¿cuál fue el resultado del movimiento? ¿Continuó el precio el descenso? ¿O a partir de aquí comenzó en ascenso? ¿Cuál es el resultado del esfuerzo aplicando la ley de esfuerzo-resultado? El resultado fue positivo. Fue a la alza, se rompió decisivamente la parte alta de la vela. Claramente hubo aquí una absorción. Y aquí continuó la absorción y reacumulación de parte de las instituciones, que dio como resultado a tener un rompimiento. Dentro de un par de semanas o 3 semanas se rompieron los dos triángulos. Y desde entonces hemos estado monitoreando la parte alta, que antes era resistencia y ahora se ha convertido en soporte. Yendo a la gráfica diaria, podemos ver cómo el precio ha oscilado siempre que regresa en esos niveles. Se ha encontrado demanda. Hemos hecho varias operaciones en estos niveles con buenos resultados. La última la realizamos el día de ayer. Aquí tenemos la gráfica de una hora. En nuestros videos que mandamos de análisis diario a nuestros miembros, mencionamos que se había penetrado por primera vez desde que hubo el rompimiento del canal. Por primera vez había habido una penetración de dicho canal y estábamos monitoreando qué iba a suceder desde que el precio se acercó a estos niveles. Vemos que aquí el día de ayer tuvimos claras señales de absorción. Tenemos el famoso patrón de vela envolvente dentro de un contexto que estamos en un punto crítico en este contrato. El precio encuentra ahora resistencia justo en ese nivel. Y aquí mencionamos en el video de ese día que teníamos que monitorear estos niveles. Si el precio regresaba a estos niveles para una prueba de suministro y no teníamos suministro, entraríamos en una posición con una buena probabilidad, una alta probabilidad. Ahora bien, una vez más repitiendo lo que dije al inicio, hay diferentes variantes que existen en los mercados. El precio regresó y vemos que tenemos una enorme cantidad de volumen. Todavía hay bastante suministro. No se ha acabado el suministro de mercado. Pero aquí tenemos una vela muy interesante. Noten el rango de esta vela con la enorme cantidad de volumen. Es un rango extremadamente estrecho. Estas velas no son muy comunes, pero cuando surgen dan una muy fuerte señal. Note el rango tan estrecho y la enorme cantidad de volumen. ¿Qué significa eso? Algunos han nombrado esta señal ya desde la época de los 30s. Le llamaban sosteniendo la bolsa abierta. Hacían una analogía cuando llegaba el cartero y les preguntaba, ¿tienen alguna correspondencia que mandar? Y abría la bolsa y sin importar cuántas cartas le echaran a la bolsa no se movía. Por eso le llaman backholding a esta señal. Desde aquellos entonces. Hay un suministro tan grande, pero también una absorción tan grande. Algún grupo o grupos institucionales
saben algo que los demás no saben y están absorbiendo todo el suministro, que sin importar cuán grande sea, el precio ya no se mueve en descenso. Por eso le llaman backholding, con la analogía de aquellos entonces del cartero que abría la bolsa y sin importar cuántas cartas echara, la bolsa no se movía. ¿Y qué sucedió? Bien, esperamos a ver el resultado en una gráfica todavía menor, de 15 minutos. ¿Cuál fue el resultado? Este movimiento. El día de ayer decidimos entrar. Y aquí vamos a mostrar exactamente el nivel. Decidimos meter la mitad de nuestra posición en el 101.75 y la otra mitad en el 101.3. ¿Por qué? Porque el 101.75 está justo por encima de esta vela. Viendo ahora la gráfica de 15 minutos, tenemos que, ¿cuál es el resultado de esta absorción? Aquí tenemos la enorme cantidad de volumen y las velas con un rango estrecho. Tenemos aquí ya dos velas positivas y la entrada la pusimos por encima de esta vela. Si el precio continuaba a la alza, íbamos a entrar en nuestra posición y así sucedió. Sin embargo, hay un problema con esa entrada. Por un lado es conservadora, porque estamos esperando a ver el resultado primero. Por otro lado es riesgosa, puesto que tenemos que ver nuestro stop, que estaba en el 180, por debajo del nivel más bajo alcanzado, tanto el día de ayer como el día de hoy, que es prácticamente el nivel por debajo del nivel más bajo alcanzado tras la penetración en la gráfica del triángulo en la gráfica semanal. Nuestra segunda entrada estaba en el 101.35. Esta es la alerta que se mandó, 101.30. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos cubrir las dos áreas. Si el precio tiene un retroceso y entramos en los niveles altos, vamos a estar en una posición con números negativos. Y si continúa en descenso, porque no hay estrategia perfecta, tendríamos un gran riesgo. Parte del movimiento ya sucedió cuando entramos y tendríamos una menor probabilidad de ganancia, porque ya perdimos parte del movimiento y un riesgo mayor. Para compensarlo, utilizamos la técnica avanzada de escalonamiento descendente. Metimos la mitad de la posición en esos niveles y una entrada en los niveles 101.3. ¿Por qué 101.3? En esta ocasión podemos ver en la gráfica de una hora, aun cuando tenemos esta fuerte señal que se llama backholding, por otro lado todavía tenemos una gran cantidad de suministro y el precio muy probablemente regresará para otra prueba. Y hasta que no vean que el suministro se ha agotado y han absorbido todo el suministro flotante, comenzarán el movimiento alcista. Y así sucedió. Vemos que el precio regresó nuevamente, mas sin embargo no regresó a estos niveles donde teníamos nuestra entrada. No tengo ningún patrón de velas y el patrón de velas japonesas honestamente no significa nada para mí. Y voy a mostrar un ejemplo claro por qué. Solamente pueden ser útiles como el momento que nos dicen cuándo apretar el gatillo. Las velas japonesas son la táctica que nos dice cuándo entrar. Tenemos que hacer una evaluación estratégica primero y vamos a mostrar ejemplos del por qué. Así que la otra mitad de la posición era muy probable que el precio regresara para una nueva prueba de suministro en estos mismos niveles, por la gran cantidad de volumen que teníamos todavía. No sucedió así, pero de ser así y entrar, como en otras ocasiones sucede, nuestra segunda porción, ahora tendríamos nuestra entrada prácticamente en estos niveles, sacando el promedio de la entrada arriesgada y la entrada conservadora. El precio no regresó, pero estamos participando en el movimiento con la mitad de la posición. Como podemos ver en la alerta, hay que tomar ganancia de la mitad de la posición en el 102.45, que ya lo hicimos. Eso sucedió aquí. ¿Por qué aquí? Bien, aquí tenemos claramente
resistencia en los dos últimos movimientos alcistas. Por medio de sacar la mitad de nuestra posición aquí, eliminamos el riesgo completamente, porque tenemos la ganancia de esta parte, y si la segunda parte terminamos en pérdida, se compensaría con la ganancia de la mitad de la posición. Así que sacando la mitad de la posición en estos niveles, eliminamos el riesgo, aseguramos parte de las ganancias, pero dejamos una porción por si el movimiento continúa como ha sucedido ahora. Y ahora podemos participar en el movimiento sin riesgo y teniendo ya ganancia en el trade. Ahora bien, me preguntan cuál es el patrón de vela japonesa favorito. Bien, vamos a mostrar una gráfica rápidamente. Que es la gráfica de con el bono a 30 años de Estados Unidos. Vamos a ver la gráfica semanal. Aquí tenemos un patrón de vela envolvente, negativo, ¿verdad? Muy claro. Y si lo tomamos, ¿qué va a suceder? El movimiento es muy pequeño y continúa en rango. Aquí tenemos un patrón de vela envolvente, muy claro. Si lo tomamos, ¿qué va a suceder? Vamos a tener un trade de pérdida. Acá tenemos un patrón de vela envolvente. Para cuando tomamos la tercera posición ya no vamos a tener confianza en la vela envolvente. Vamos a tomar, si acaso, ganancias rápidamente o no vamos a entrar y nos vamos a perder el fuerte movimiento. ¿Cuál fue el error? Que solamente estamos utilizando táctica, la vela envolvente. Y como dice el libro de la guerra, la táctica solo es el ruido antes de la derrota. Ahora bien, si estratégicamente analizamos la gráfica y hacemos una evaluación estratégica, tuvimos un fuerte movimiento alcista, más tarde tuvimos un movimiento de rango. ¿Por qué se detuvo el precio aquí? Tenemos una gran cantidad de volumen en estas velas, clara liquidación institucional, dio origen a un movimiento de rango. Aquí tenemos claramente que se rompe ya el movimiento de rango. Tenemos un retroceso del precio de aproximadamente entre el 50 y el 61.8%, y aquí tenemos una vela envolvente. Ya tenemos movimiento alcista que se agotó, distribución, señales de que la tendencia está cambiando. Tenemos techos más bajos, suelos más bajos, claramente un rompimiento ya del rango, un retroceso en el precio con velas estrechas. Aquí tenemos una diminuta cantidad de volumen. Una vez que el precio nuevamente se encuentra en ascenso, vean la diminuta cantidad de volumen, no hay interés en las instituciones por precios más altos, y entonces tenemos la vela envolvente, que viene a ser el momento que nos indica cuándo jalar del gatillo, cuándo entrar en la posición. Tenemos una clara entrada por fuera de la vela y una clara salida por detrás de ella, dentro del contexto estratégico. Si tomamos cada vela envolvente que vemos, aquí tendremos pérdida, y aquí el movimiento no fue muy ventajoso. Entonces son útiles dentro de un contexto estratégico. Solas no significan mucho. Bien, entonces ya dimos un ejemplo real de un trade que acabamos de tomar. Regresando a nuestro tema, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de cómo nos puede ser útil el canal en la fuerza que tenemos hoy en día en el movimiento en el S&P 500. Esta es la gráfica semanal y es la gráfica más actual. El canal lo hemos dibujado de la misma forma. Tenemos un movimiento de rango, enorme surgimiento del volumen, clara absorción institucional. Tenemos las dos puntas del primer impulso importante, que viene siendo nuestra línea de soporte. La línea de resistencia la tenemos en la parte alta. Extendemos, podemos quitar la extensión. Vemos que desde aquí delimitamos dicho canal. Ese canal lo dibujamos hace un par de años. Después lo extendemos hacia la derecha y vemos que cuando regresamos aquí, tenemos un buen punto para entrar en una posición alcista. Utilizando cualquier metodología
o simplemente yendo a un marco temporal más pequeño. Pero tenemos un fuerte nivel de soporte. Vemos cómo cuando el precio se acercó a la parte alta del canal fue cuando tuvimos el movimiento en descenso en mayo. Cuando el precio se acercó nuevamente a la parte alta del canal, en agosto encontró fuerte resistencia y ahí comenzó el descenso. Así que nos delimita un buen punto para tomar ganancia. Una vez más se acercó a la parte alta del canal hace un par de semanas y nuevamente encontró resistencia. Nos está delimitando el movimiento del S&P 500, nos está indicando puntos importantes donde podemos tomar nuestra posición y puntos importantes donde podemos cerrarla. Hablamos del oro, el otro instrumento que tuvo un movimiento, y veamos la gráfica mensual. Aquí tenemos nuestro canal. El primer movimiento, tenemos un fuerte movimiento alcista, claras señales de distribución, vean la enorme cantidad de volumen que tenemos aquí. Tenemos el primer movimiento bajista importante, unimos los dos puntos para nuestra línea de resistencia, el punto más bajo alcanzado para la línea de soporte, extendemos el canal y donde veamos que cuando se penetra el canal, rápidamente el precio regresó un retroceso del movimiento por encima del canal. Vamos a la gráfica semanal y aquí podemos ver claramente que aquí ya estábamos en una posición de sobreventa. El precio rápidamente regresa por dentro del canal. ¿Dónde nos encontramos esta semana? Justo por encima del canal. Vamos a la gráfica diaria. Justo por encima del canal nos encontramos ya. El día de ayer hubo un rompimiento, pero el precio ha regresado totalmente dentro del canal. Estamos en un punto crítico que tenemos que analizar con atención. Si hay un rompimiento decisivo para tomar una posición bajista con probabilidades de llegar a los 1200 nuevamente, si hay un rompimiento decisivo a la alza con probabilidades de volver a llegar a 1400. ¿Cómo podemos determinar si un rompimiento es decisivo? Una regla que podemos hacer, que haya dos velas que rompan el canal, por lo menos dos velas, una detrás de la otra, cerrando los niveles más bajos o en los niveles más altos. Una sola vela, como podemos ver aquí, no es suficiente. Aquí, sin embargo, tuvimos una y tuvimos las siguientes velas. Fue un movimiento, un rompimiento más decisivo. De la misma forma, cuando volvemos a entrar dentro del canal, tenemos una vela que cierra por dentro, pero aquí tenemos, vean, una vela que cierra por dentro, cerrando los niveles más altos. Aquí tenemos la segunda vela y el movimiento continúa al alza. Tenemos dos velas que rompieron decisivamente el nivel que era soporte y ahora fue resistencia. Aquí tenemos nuevamente una vela envolvente. No podría haber un mejor ejemplo de vela envolvente. Completamente envuelve la vela verde a la vela roja. ¿Cuál fue el resultado? Negativo. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona la vela envolvente? ¿Cuál es la tendencia que tenemos en la gráfica? Es una clara tendencia bajista. Y hacer trading en contra de una tendencia es remar en contra de la corriente y en contra de las corrientes más fuertes como la gráfica diaria. El futuro del oro necesitamos esperar decisivamente que se rompa este nivel a la baja para una posible volver a visitar los niveles de 1200. Si rompemos a la alza, muy posiblemente revisitaremos el nivel de 1400, pero necesitamos esperar. Esto es como cuando estamos esperando el autobús para ir a un lugar. Hasta que no claramente vemos que es el autobús con el número que esperamos que va al lugar que queremos, nos podemos subir para poder llegar al destino. Si empezamos a adivinar, puede que este camión también vaya, puede que no sabemos lo que va a suceder. Lo mismo en el trading. Hasta que no tengamos señales claras de un rompimiento alcista o bajista,
de este importantísimo nivel del canal, vamos a poder hacer un trade de más alta probabilidad en el oro. Por ello necesitamos tener paciencia y tener estos niveles importantes en los marcos temporales superiores, como es la gráfica semanal. Y vemos cómo el canal, si entramos en una posición bajista, claramente nos indica un punto para tomar la ganancia en la parte baja. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Se pueden usar también marcos temporales menores. Aquí tenemos, por ejemplo, la gráfica más reciente, el precio actual. Este es el movimiento del día de hoy del contrato o par de Forex dólar australiano, dólar americano. Ese es el movimiento que comenzó de retroceso del movimiento alcista el día de ayer. No son ejemplos escogidos. El precio se detuvo en este nivel el día de hoy a las 3 de la mañana. Vamos a dibujar el canal. Supongamos que entramos en una posición bajista en la sesión europea en estos niveles, donde era un buen nivel para tomar ganancia. Nuestro canal no lo hubiera determinado. Aquí ya teníamos claramente, el canal nos indica, uniendo estos dos puntos para nuestra línea de resistencia, el punto más bajo en medio de los dos, para nuestra línea de soporte. Una vez más, notemos que no estamos forzando el precio a que abarque el canal la mayor parte del precio. Eso nos daría un bonito dibujo, pero no estamos buscando un bonito dibujo. Estamos buscando una técnica que nos determine el ángulo del movimiento, si se va acelerando, cuándo llega una sobrecompra y cuándo llega una sobreventa. Y aquí puedo notar claramente que esta vela penetra el canal, pronto se encuentra demanda y cierra los niveles más altos. Con esta señal, aparte de estar en la parte alta del canal, si entramos en una posición en venta corta en estos niveles, era el momento de tomar nuestra ganancia. Y el canal nos da mejores y más certeras señales de sobrecompra y sobreventa. El precio ha estado en retroceso toda la mañana después de llegar a esos niveles. No es un ejemplo escogido, les estoy mostrando el precio que sucedió hace unas horas. En la gráfica dólar australiano, dólar americano, si nos vamos al contrato de futuros para ayudarnos con el volumen, podemos ver claramente la enorme cantidad de volumen comparada con 3-4 velas anteriores. Con esta entrada de volumen, la vela, aquí tenemos una vela martillo, una punta bajista, justo en la parte baja del canal, una clara sobre venta, y era tiempo de tomar nuestra ganancia. Podemos verlo, ya lo vimos en marco temporal mensual. Esta es una gráfica de una hora. Lo vimos en los índices, la gráfica semanal. Lo vimos en la libra esterlina. Lo vemos en el par de Forex. Dólar australiano. Dólar americano. Así que las reglas son: trading siguiendo la tendencia mayor, el canal donde inicia la tendencia, iniciando el trading cuando nos acercamos ya sea en un movimiento bajista a la línea de resistencia o un movimiento alcista a la línea de soporte, toma de ganancia cuando nos acercamos a la línea de sobrecompra o sobreventa según sea el caso, en este caso sobreventa. Bien, se nos ha terminado el tiempo. Solo queremos recordarle que tenemos nuestra página de internet en www
rangoyvolumen.com, o nos pueden contactar en nuestro correo electrónico info@rangoyvolumen.com. Si ingresan su nombre y su correo en la parte de arriba, podrán inscribirse para recibir análisis en video gratuitos de estos sistemas, estas estrategias actualizados. También tenemos un seminario donde mostramos cómo realizar el análisis de las intervenciones institucionales, los jugadores de peso, los más importantes. Y nuestra membresía oro, al cual mandamos análisis en video diarios de todos los pares de Forex más importantes, materias primas e índices, alertas de los trades que nosotros realizamos, explicando la estrategia utilizada, entrada y salida, y actualizaciones. Y también tenemos un seminario semanal para nuestros miembros, donde analizamos gráficas y respondemos a preguntas. Bien, con esto finalizamos nuestra exposición del día de hoy y no me queda más que agradecerles su asistencia. Y si tienen alguna pregunta, solo ingrésenla en el chat y con gusto la respondemos. El volumen en Forex es posible analizarlo de dos formas. Una de ellas con el llamado Tick Volume que te da el broker de Forex. Si vas a mi página de internet, en la parte de abajo dice seminario, como puedes ver aquí, Wyckoff nivel 2. Si das clic a la ventana, directamente te va a abrir el video y podrás ver gratuitamente el seminario donde explicamos cómo analizar el volumen en Forex, ya sea por medio de analizar el contrato de futuros, que es un exchange centralizado, o utilizar el muestreo que manda el broker de Forex llamado Tick Volume. Me preguntan que si la vela nos puede dar, si el volumen respalda un movimiento determinado, una vela nos puede dar una idea del futuro de la acción del precio. En realidad, la estrategia nos indica que tenemos que hacer una evaluación. Y si podemos acumular ya sea una gran ganancia o una gran ventaja, o acumular un buen número de ventajas a nuestro favor, la probabilidad será mayor. Si tienes el patrón de vela, si el patrón de vela lo tienes justo en el punto cerca del canal, una clara tendencia bajista, la vela envolvente, como lo vimos en el ejemplo que mencionamos, y lo vamos a repetir nuevamente. Por ejemplo, lo que acaba de suceder esta mañana. Claramente tenemos un movimiento de corrección. Si vemos el contrato de futuros del dólar australiano, claramente tenemos una gran cantidad de volumen, denotando compra. ¿Por qué? Porque la vela cerró en la parte alta, tenemos una punta bajista y tenemos una vela martillo. Claramente tenemos la parte de sobrecompra del canal. Tenemos tres señales de que el movimiento muy posiblemente, si no ha llegado a su fin, por lo menos surja una corrección. Lo mismo en el ejemplo que mencionamos, en el marco temporal mayor, en la gráfica semanal del bono a 30 años. Tenemos un claro movimiento alcista, ya tomaron su ganancia los traders institucionales, tenemos claras señales de distribución, un movimiento del rango
que el volumen se va contrayendo, terminando esa liquidación. ¿Cuál fue el resultado de este gran esfuerzo? Se rompe decisivamente a la baja el canal de rango. Tenemos un retraso en el precio y claramente tenemos señales de que ya no hay interés por precios más altos por esta vela estrecha y una baja cantidad de volumen. Tenemos 5 o 6 probabilidades de que este trade tenga buen éxito. Entonces, con la estrategia se hace una evaluación. Las velas envolventes son la táctica que nos dicen cuándo entrar en acción. ¿Cómo podemos ver que ese volumen determina un alza? Este volumen, ¿cómo podemos saber que determina una baja o un alza? La ley de esfuerzo-resultado nos dice que cuando tenemos un gran esfuerzo, vamos a tener un gran resultado. Un esfuerzo pequeño, un resultado pequeño. ¿Cuál ha sido el resultado aquí? ¿Los precios continuaron en ascenso o en descenso? El canal se rompió de rango y lo vamos a dibujar. ¿El canal se ha roto decisivamente a la alza o a la baja? El canal se rompió decisivamente a la baja. ¿Cuál fue el resultado del esfuerzo? Un movimiento bajista. Claramente hubo una liquidación. En la gráfica de una hora del dólar australiano, ¿cómo podemos ver que este volumen va a determinar un movimiento alcista? Vemos la parte alta y la parte baja de la vela y esta fue la actividad, el gran volumen alrededor de esta vela. ¿Cuál fue el resultado de dicho esfuerzo? ¿Los precios continuaron a la baja o comenzaron a la alza? Claramente los precios continuaron a la alza. Por lo tanto, aquí hubo una gran compra. ¿Quién está en el lado correcto del mercado? ¿El que compró o el que vendió en estos niveles? El que compró. ¿Quiénes reportan ganancias multimillonarias cada trimestre? Goldman Sachs, JP Morgan. ¿Quiénes pierden dinero en los mercados continuamente? El 95% de los traders pierden dinero. Por lo tanto, si podemos determinar cuándo las instituciones realizan sus intervenciones, por medio del análisis del rango del precio y el volumen, como lo hicimos en nuestro trade del día de ayer, que determinamos que aquí había intervención de algún grupo o grupos, el reporte de petróleo crudo salió hoy, pero ya desde hace 2 días se veía claramente que alguien sabía algo, porque claramente tenemos que el precio se penetró este importante nivel de resistencia, se ejecutó todos los stops que se encontraron en estos niveles y se absorbió todo el suministro. ¿Y qué sucedió el día de hoy? Sale el reporte y el precio rápidamente tiene un alza en el precio, se desanima cualquier trader a entrar, se sacude antes del movimiento a los traders débiles, aquí lo podemos ver. Cualquier trade que haya entrado a la posición en estos niveles siguiendo el movimiento alcista fue sacudido en esta vela, ejecutando su stop antes de mover el precio a la alza. De ahí que no deba de extrañarnos. De ahí que no deba de extrañarnos que la mayoría de los traders pierden dinero. Por un lado, aquí tenemos el importante nivel que se penetró. Por otro lado, los traders de rompimiento entran al mercado aquí en venta corta. Se absorbe ese suministro por de parte de las instituciones antes del informe. Y aquí, cuando el precio continúa a la alza, se ejecuta el stop que tenga el trader de rompimiento. Cualquiera que entre a la alza, se baja el precio. Eso es un checkout, una sacudida para ejecutar al trader que está a la alza. Acá, el trader que está a la baja se realiza ejecutando su stop del trader que está a la baja. Aquí del que está a la alza, rápidamente se mueve el precio a la alza en 3 horas. Y ahora se desanima a los traders a entrar y participar en el movimiento porque el precio ya está demasiado alejado de donde tendría que estar el stop. Y de ahí que no deba de extrañarnos que la mayoría de los traders pierden dinero en el mercado, porque solo entendiendo cómo realizan su trading las grandes instituciones,
que enseñamos en este seminario, técnicas avanzadas de trading institucional. Solo sabiendo cómo realizan su trading ellos, podemos ver las huellas que dejan, tanto en el señales de volumen que no se pueden ocultar porque solo ellos pueden entrar al mercado y absorber, comprar miles de millones de pesos, como lo hace Goldman Sachs, que reportó miles de millones en ganancia cada trimestre este año. Lo pueden ver en Google. Solamente siguiendo las huellas de ellos tendremos una oportunidad de obtener ganancias constantes en el mercado. Ahora me preguntan cómo podemos ver si el volumen determina una alza o una baja. Bueno, no lo podemos determinar y no lo podemos saber, pero si acumulamos suficientes probabilidades a nuestro favor y tenemos, como hablamos en nuestro seminario también, utilizamos técnicas avanzadas de control de riesgo, escalonadamente entrando a nuestra posición, saliendo escalonadamente de nuestra posición, podemos disminuir la pérdida en los trades que no resulten a nuestro favor y aumentar la ganancia en los trades que resulten a nuestro favor. Y por medio de saber qué porcentaje arriesgar de nuestra cuenta, después de una secuencia de 20-30 trades, poder tener una ganancia en nuestra cuenta sin darle demasiada importancia a un solo trade. Puesto que las circunstancias en los mercados, por las noticias, pueden cambiar. Y vamos a mostrar un ejemplo de eso claramente, aquí mismo en el par de Forex dólar australiano, dólar americano. Aquí tenemos el par de Forex del que estamos hablando. Vemos esta enorme vela con la enorme rango tras una noticia. Si estamos en una posición de venta corta, aquí se alteró la dinámica de los mercados por una noticia y no podemos controlarlo. Lo mismo sucedió el día de ayer en el oro. Podíamos haber estado en una venta corta en estos niveles y estar en concordancia con este rompimiento. ¿Y qué pasó el día de hoy? Hubo una reversa del movimiento. ¿Por qué? Porque la noticia de empleo en Estados Unidos, el ADP Job Report, salió negativo y hubo una reversa completa del movimiento. No podemos saber la reacción que va a tener un mercado tras una noticia, aun cuando determinemos si un volumen es positivo o negativo o si el movimiento es para un lado o no. Lo mismo sucedió en este mismo contrato con la noticia de la Reserva Federal. Y aquí voy a ilustrarlo de una manera muy interesante. Aquí vemos claramente que tenemos un rompimiento del canal mensual. Aquí tenemos un claro rompimiento del canal. ¿Y qué sucedió? La tendencia bajista comenzaba. Sale la noticia de la Reserva Federal sorpresiva de que van a continuar con el estímulo monetario. No iba a disminuir como lo habían venido prometiendo. ¿Y qué pasa? Rápidamente tiene un movimiento alcista. Esto no lo podemos controlar ni se puede a veces determinar por un movimiento previo. Pero si tenemos nuestro stop, si seguimos la red aquí, en este nivel, nosotros teníamos una posición con nuestros miembros oro que habíamos realizado unos días antes. ¿Por qué entramos en la posición? Porque clara tendencia en los marcos temporales mayores es bajista. Se había roto un nivel importante. Entramos en la posición en estos niveles. Liquidamos parte de nuestra posición aquí y dejamos parte de la posición corriendo. Por si las tendencias continúan, poder aprovechar la tendencia, pero si es el fin del movimiento, tomar ganancias parciales y disminuir el riesgo. Cuando el movimiento estaba en estos niveles, antes de la noticia decidimos cerrar nuestra posición porque no, parte de nuestro plan de trading es no permanecer con posiciones donde no tenemos una gran ganancia antes de una noticia. Cerramos nuestra posición aquí para una ganancia pequeña de alrededor de 40 pips nada más. La segunda entrada la liquidamos
sin ganancia y la primera con una pequeña ganancia y tuvimos este movimiento después de la noticia. Aun cuando el movimiento no continuó en descenso durante la acción europea, como ha sucedido en la mayor parte de los movimientos del oro, por medio de las técnicas de control de riesgo, liquidamos parte de nuestra posición aquí y eliminando todo el riesgo, la segunda porción la liquidamos antes de la noticia y no incurrimos en una pérdida. Por ello necesitamos tener un plan completo de trading que abarque bastantes cosas y de eso hablamos en nuestro seminario. Y en efecto, los traders institucionales tienen información privilegiada. Hay suministros de noticias como Bloomberg, al que pague una buena cantidad de dinero, le llegan las noticias unos minutos antes. Las noticias que salen, si pagan una mensualidad con costo bastante considerable, llegan las noticias antes de que salgan al resto del público. Y en los mercados tener las noticias unos minutos antes significa millones. ¿Quién tiene el poder para pagar ese tipo de servicios? Las instituciones solamente. No queremos decir que ellos nunca pierden. Todo mundo tiene trades en los que pierden, pero ganan mucho más de lo que pierden, que es de lo que se trata el trading y la inversión. Que al final, en la cuenta, exista una ganancia porque hubo mejores ganancias que pérdidas. No queremos decir que nunca pierdan una posición, pero sí a la larga ganan mucho más dinero del que pierden, y eso lo pueden comprobar fácilmente en Google. Vean el reporte de ganancia de Goldman Sachs, JP Morgan, y reportaron ganancias de miles de millones cada trimestre este año. No realmente, porque como ya lo ilustramos, a ver si podemos verlo rápidamente, no es conveniente para un trader con una cuenta modesta entrar en una posición antes de las noticias, porque suele haber picos alcistas y bajistas ejecutando en ambas direcciones, como lo hemos ilustrado en algunos videos. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver claramente. Esto sucedió antes de una noticia. Aquí ponemos, fue una noticia un viernes, si lo recuerdo bien, esos son los índices americanos. Y aquí tenemos un movimiento en rango. Si entramos a la alza o a la baja porque teníamos la noticia correcta, no podemos tener un stop muy grande. ¿Y qué pasó aquí? Se ejecutan los stops de los traders que están a la alza por medio de bajar el precio rápidamente en una vela en una hora a estos niveles, y el precio que hace rápidamente regresa al alza y ahora tiene un movimiento alcista. Independientemente si hayamos entrado a la alza o a la baja, se hubiera ejecutado nuestro stop. Tenemos un pico bajista antes del movimiento alcista. Si estamos en venta corta, acá se ejecuta nuestro stop. Si hemos comprado, aquí se ejecuta nuestro stop. ¿Quién tiene el poder para entrar en el mercado y durante una hora absorber ¿Quién tiene el poder para entrar en el mercado y causar ese tipo de movimiento vendiendo 5, 10 mil, 20 mil contratos en 5 minutos y después recomprando lo doble? 40, 50, 60, 80 mil contratos para hacer este impulso. ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Quién tiene una cuenta con esos niveles para realizar este movimiento, ejecutar todos los stops, vendiendo 40, 50 mil contratos y luego comprando lo doble para recuperar lo que va a perder en este movimiento
y comprar los demás contratos que se ejecutaron a precios más bajos, y después que comience el precio a la alza, empezar a liquidarlos a niveles más altos. ¿Quién tiene la capacidad para realizar ese tipo de pruebas? Que ellos realizan ese tipo de pruebas en el mercado. Antes de entrar en una campaña de acumulación donde van a invertir miles de millones, venden 5 o 10 mil contratos y ven cómo los toma el mercado. Si los absorbe sin ningún problema, ven que es un mercado fuerte. Si el precio se quiebra rápidamente con un pequeño suministro, ven que no es tiempo todavía de empezar el movimiento alcista. ¿Quién puede realizar esas pruebas de a ver qué tan fuerte o débil está el mercado en un punto? Vendiendo 5 o 10 mil contratos solamente de prueba, o comprando 5 o 10 mil contratos y ver qué tanto sube el precio para probar qué tan fuerte o débil está el mercado. ¿Quién puede realizar ese tipo de pruebas como la que se realizó aquí? Solamente las instituciones. Y no queremos estar en medio de ese tipo de pruebas durante las noticias. Más bien, más tarde, una vez que tengamos un regreso del precio a los niveles altos, ya que se haya tranquilizado la marea, podemos entrar y participar en el movimiento alcista. Como lo hicimos aquí también, realizamos una alerta de trading para nuestros traders de la membresía oro y acabamos de cerramos la mitad de la posición. Aquí cerramos la mitad de la posición el domingo cuando abrió a estos niveles. ¿Por qué la cerramos aquí? Porque abrió en el nivel del pivote del día resistencia R3. Era difícil que el siguiente día lunes el precio continuara en ascenso. Liquidamos la mitad de nuestra posición, el precio continuó en ascenso, nuestro stop lo subimos por debajo de esta vela con la gran cantidad de volumen, casi se ejecuta, pero no fue así, se volvió a encontrar soporte donde mismo que se había encontrado el viernes anterior. Una vez más vemos, aquí hubo noticias importantes. ¿Y qué sucede? El precio ejecuta todos los traders que están a la alza o que acaban de entrar a la alza antes de la noticia, y el precio abre en niveles más altos el lunes, el domingo por la tarde. La semana pasada, el viernes pasado, en estos niveles cerramos el resto de nuestra posición. El viernes antes, aquí cerramos nuestra posición el viernes. ¿Por qué? Porque iba a salir una noticia importante de un posible cierre del parcial en el gobierno de Estados Unidos. No queremos estar en medio de la posición, y menos a través del fin de semana, que no vamos a tener oportunidad de cerrar nuestra posición y no sabemos dónde va a abrir o qué va a pasar después de la noticia. Siguiendo nuestro plan de trading, le mandamos, como se los voy a mostrar, como pueden ver aquí, cerramos las dos posiciones que teníamos, ambas con ganancia, y cerramos el resto de nuestra posición en el Nasdaq al nivel 32.18 el viernes. Esta fue la alerta del trading que mandamos a nuestros miembros para cerrar el resto de nuestra posición en el Nasdaq en estos niveles. Pero regresando al punto que estábamos hablando, la posición la tomamos no en medio de la noticia, sino ya que había pasado la noticia. No podemos estar en medio de las noticias y de las pruebas que están realizando las instituciones, ejecutando stops en ambas direcciones. Muy bien, con esto damos por terminado. Cualquier pregunta, mandar a nuestro correo electrónico o visitar en nuestra página de internet. Gracias a todos por su atención.